Buenas tardes a todos, los saludamos desde aquí, desde el SENA, en la ciudad de Torreón, Coahuila, desde el Hospital Ángeles, la sede del SENA. Y esta tarde estamos dos miembros del equipo y hemos decidido hablar de uno de los temas que nos agrada, que es el neurodesarrollo y que tiene que ver con todos los niños. Queremos hablar acerca del desarrollo del lenguaje en los niños, que es muy importante porque es la forma de comunicación que se tiene que aprender desde la niñez y que se tiene que desarrollar a lo largo de la vida. Y esto tiene que ver con el habla y con el lenguaje. Y esta tarde invitamos al licenciado Javier Carrillo. Él es psicólogo con enfoque en el área de la psicología infantil, ya conocido por muchos de ustedes, para que también él nos aporte y nos explique cómo se lleva a cabo el desarrollo del lenguaje desde el punto de vista psicológico. Así que Javier, bienvenido, gracias por acompañarnos esta tarde. Y bueno, en mi caso voy a explicarles a ustedes cómo es el área del lenguaje y cómo se desarrolla el lenguaje a nivel cerebral. Y después el licenciado Javier se va a encargar de hablarles sobre los puntos del desarrollo del lenguaje y las alertas que deben de tener los papás para saber cuándo se está presentando un trastorno o un retraso en el lenguaje. Así que conéctense, vayan anotando los datos que les sirva. Y bueno, vamos a empezar a hablar sobre el desarrollo del lenguaje, sobre el cerebro. Papás, quiero decirles que el cerebro tiene todas las funciones de lo que hacemos nosotros las personas, los seres humanos. Y dentro de ellas están el lenguaje, está el habla, está todas las zonas del cerebro que tienen que ver con el desarrollo de las palabras. Hay una zona en el cerebro que es muy importante, que tiene que ver con el área primaria, en donde está el área auditiva primaria, que es en la zona temporal, que es aquí a los lados, un poquito más arriba de la oreja. En esa zona hay unas áreas que son las áreas auditivas primarias. El área auditiva primaria es muy importante porque un niño que no escucha bien es difícil que pueda reproducir las palabras y es difícil que pueda hablar. Así que una de las áreas que tiene que estar íntegra, completa, es el área auditiva primaria, que es donde escuchamos las palabras, los sonidos. Y hay un investigador que se llama Brodmann, él le puso un número a esa zona, y es el área 41 y 42 del cerebro, el área de Brodmann, donde escuchamos todas las personas, todos los sonidos tienen que llegar a esa área. Y alrededor de esa área auditiva primaria hay otra zona muy importante que se llama área de Wernicke, papás. Área de Wernicke, que es el investigador, el autor que fue el que describió esa zona, y tiene números también, es el área 20 a la 42. Toda esa zona se llama área de Wernicke, que es donde yo entiendo todo lo que estoy escuchando de las palabras. Puede haber personas que escuchen pero no entiendan lo que le están diciendo. Y en esta zona, el área de Wernicke, es donde yo comprendo las palabras, donde yo comprendo lo que me están diciendo, donde yo comprendo el mensaje, donde yo comprendo la comunicación de lo que me están diciendo. Ahí lo estoy entendiendo. Ustedes ahorita están activando las dos áreas, el área auditiva porque nos están escuchando, y están activando también el área de Wernicke porque están entendiendo lo que les estamos diciendo en las palabras en las que se las estamos diciendo. Y en la parte frontal, que sería aquí en la frente, hay otra área muy importante que se llama área de Broca. Esa área de Broca tiene el número 44 y 45 de Brodmann, y es el área en donde se producen las palabras, en donde se articulan las palabras. Es ahí, en esa zona, donde se le da la señal a la boca, a la lengua, a la garganta, a las cuerdas vocales, para que se muevan y se produzca el sonido de las palabras. Ahí se produce o se articulan las palabras. De tal manera que en la frente es donde está el área motriz, el área de la movilidad, el área motriz del habla,
y en la zona temporal, el área de Wernicke, está donde yo comprendo las palabras. Entonces, papás, no es tan sencillo todo este desarrollo del lenguaje. Pareciera algo fácil, pero no es cierto, porque el cerebro tiene que pasar por un proceso de entrenamiento, de instrucción, de desarrollo, de habilidad para que pueda desarrollar las palabras y para que las pueda comprender también. Y esto inicia desde pequeñitos, no es algo que se inicie de grande, inicia desde pequeñitos el desarrollo del lenguaje, porque los bebés escuchan el sonido de su mamá y de su papá y son sonidos que ellos reconocen perfectamente bien. Y conforme van avanzando, ellos van identificando no solamente el sonido, sino el tono de la voz, que tiene que ver con el área de la audición, tiene que ver con la forma en que le dicen las palabras. Ellos lo perciben perfectamente bien, entienden la expresión de tu rostro, de la expresión de la cara, que cuando estás contento sonríes, que cuando estás enojado estás serio. No saben lo que estás diciendo, pero sí entienden los sonidos, la forma en que decimos los sonidos, entienden perfectamente bien el rostro, la expresión de la cara que va ligada al sonido. Todo eso un bebé lo puede percibir y lo puede entender. Y ya después, al año de edad, pues viene el desarrollo ya de las sílabas primero, luego las bisílabas, que son 2 sílabas pegadas, y posteriormente de las palabras que llevan más de 3 sílabas, que esto se va desarrollando poco a poco conforme el niño va creciendo. Sin embargo, todo este desarrollo del lenguaje requiere de un sistema nervioso, de un cerebro que esté funcionando bien, que esté bien estructurado y sobre todo de alguien que lo estimule, papás. Si tenemos un niño sano pero nadie lo estimula, entonces el área auditiva no se estimula, el área de Broca no se estimula, no va a generar palabras, el área de Wernicke donde comprendo las palabras tampoco se va a estimular, y entonces vamos a tener un niño que está sano del cerebro pero está poco estimulado y por lo tanto habla poco o no habla nada y está sano. Entonces es muy importante que conozcan esto y principalmente estar seguros de que el niño escucha, porque si no escucha es difícil que va a desarrollar palabras. Nosotros como neurólogos, cuando nos traen un niño que no puede hablar o que habla muy poco para la edad que tiene, entonces tenemos que evaluar muchas cosas y dentro de eso le pedimos estudios para la audición. Un niño que tengo que estar seguro que sí puede oír bien de los 2 oídos. O si tiene alguna disminución de la audición, eso se llama hipoacusia. Tengo que investigar si es de un lado o del otro lado y cuál es la causa y si necesita o no algún tipo de aparato, como pueden ser los auxiliares auditivos o algún tipo de implante coclear, que es cuando no tiene el nervio del oído que se necesita para que pueda escuchar. Y luego evaluamos el cerebro. A veces se requiere realizar algún tipo de tomografía o resonancia para ver si hay algún daño cerebral, y si no lo hay, pues es ventaja porque el niño va a avanzar más rápido. Pero si sí lo hay, eso nos lleva a otro tipo de manejo, porque tendremos que ver qué lesión o qué enfermedad causó la lesión a nivel del oído. Posteriormente vemos la cuestión de cómo lo vamos a manejar al niño, quiénes se van a encargar. A veces solo se da estimulación del lenguaje, que es decir, un niño que sí puede hablar pero que requiere mayor cantidad de palabras porque todo lo demás está normal. Pero otras veces vamos a darle terapia del lenguaje, que es diferente, en donde vamos a rehabilitar el habla, vamos a rehabilitar su lenguaje porque no habla nada o habla las palabras omitiendo sílabas, omitiendo letras, o las dice cambiadas, habla mocho como dicen los papás, articula mal, tartamudea, etcétera. O sea, eso nos lleva a una rehabilitación del lenguaje y va a requerir el trabajo conjunto de nosotros los neurólogos y los terapeutas del lenguaje. Asimismo, va a requerirse que los papás sean entrenados para que puedan enseñar al bebé a que desarrolle mayor número de palabras y se aprenda a comunicar, que eso es lo más importante. ¿Qué efectos tiene
en un niño o en un adolescente cuando no se desarrolla bien el lenguaje? Hay muchos efectos. En primer lugar, un niño que no sabe hablar bien va a tener problemas para leer porque no puede articular las palabras, no las puede pronunciar. Y si tiene problemas para leer, papás, también va a tener problemas para comprender porque no comprende lo que está diciendo, no puede entender las formas de las palabras como se las están diciendo o como él las dice. En tercer lugar, si no sabe leer, si no sabe comprender, pues tampoco va a poder razonar, porque para eso se requiere entender lo que estás leyendo y lo que te están diciendo. Y eso me lleva a un problema de análisis. Y el análisis y el razonamiento es muy importante para las matemáticas. Y por último, si no sabe leer, no sabe comprender, no sabe razonar, no sabe analizar, pues tiene un serio problema para poder sintetizar algo que debía de entender porque no lo va a poder hacer. Entonces, tengo un efecto profundo y grave cuando no saben leer, cuando no saben hablar, en algo que es mayor todavía. Tengo un efecto secundario grave en el aprendizaje. Le pega a muchas áreas. También le pega a la lectura, le pega a las matemáticas, le pega al razonamiento, le pega al análisis, que es muy importante para un niño que está en primaria, en secundaria, en prepa, porque lo está desarrollando. Y a nivel social, pues obviamente va a alterar mucho su comunicación, porque son niños retraídos, aislados, que no saben comunicarse con los niños de su edad, que no saben pedirlo, les da vergüenza escucharse, cómo se oyen cuando están hablando. Les da mucho miedo, les da mucho enojo no saberse darse a entender con los demás, porque no pueden hablar bien, porque no se pueden comunicar bien. Entonces, papás, es bien importante que tengan presente el desarrollo del lenguaje de sus niños. A veces pueden ser ya niños grandes que están en primaria o secundaria, pero que no saben hablar bien y no saben pronunciar bien las palabras ni las letras. Por lo tanto, eso es un trastorno del lenguaje. Y hay una variedad grande de problemas de diagnósticos, como es la dislalia cuando son niños que hablan mucho, que hablan normal pero mucho, la disfasia cuando tienen problemas para pronunciar las palabras porque tienen daño cerebral, la disartria que es para articular, la disfemia que es el tartamudo, que tartamudea cuando habla, el que tiene agnosia verbal, que no sabe cómo decir las palabras, aunque sí sabe lo que quiere decir, pero no sabe cómo decirla ni qué palabra utilizar. O de plano, la persona que tiene discapacidad intelectual, que no sabe entender lo que le estamos diciendo, no comprende las palabras. Toda esa gama de trastornos, papá, se presentan en un niño que tuvo un desarrollo del lenguaje alterado, con un trastorno, pero que tal vez nunca nos dimos cuenta. O que tiene una dificultad para poder pronunciar y entender el lenguaje. Así que los voy a dejar con el licenciado Javier. Él les va a explicar sobre cómo es desde el ángulo psicológico el desarrollo del lenguaje. Anoten todos los tips que les va a dar. Es importante que lo tomen en cuenta, papás. Y si tienes un niño o un sobrino o un hijo pequeño o un familiar conocido que tú lo has visto con algún problema del lenguaje, o con problemas para la comprensión de la lectura, o con problemas para leer, que se llama dislexia, o con problemas de razonamiento, piensen que puede tener un trastorno del desarrollo del lenguaje que nadie se dio cuenta. Me dio mucho gusto saludarlos, papás. Les mando un abrazo a todos, les saludamos. Ya saben que pueden encontrar esta información en el Facebook, en nuestra página. Búsquenos como @cena.ms.mx. O también todas las grabaciones están en el canal de YouTube. Puede entrar al canal y encuéntrenos como con mayúsculas. El canal se llama Cena-medio MS. Ahí están todas las pláticas, todas las transmisiones grabadas. Las puede compartir. Yo creo que le pueden servir a mucha gente, de manera que toda esta información pueda ser utilidad para todas aquellas personas que lo necesiten. Les mando muchos saludos y los dejo con el licenciado Javier. Buen fin de semana.
Hola, buenas tardes a todas y a todos. Pues una vez más aquí estamos en el Centro de Estudios Neurológicos Avanzados, compartiendo información importante para nuestra comunidad de padres de familia y maestros. Pues sí, efectivamente vamos a hablar del contenido del lenguaje. ¿Cómo se forma el lenguaje o cómo se desarrolla el lenguaje? ¿Sí? Ese es el tema de hoy, cómo se desarrolla. Ya lo decía el doctor, estructuralmente existen partes del cerebro, como el área de Broca, el área de Wernicke, que favorecen este aprendizaje, ¿sí? Este desarrollo del lenguaje. El desarrollo del lenguaje es un proceso cognitivo, ¿sí? También puede ser un proceso conductual aprendido, abarca desde la infancia hasta la adolescencia. Este proceso pues es evolutivo, ¿sí? Lo vamos adquiriendo conforme vamos creciendo. Ya decía el doctor que existen pues parámetros para poder detectar si nuestros hijos desde recién nacidos presentan algún desfase en el desarrollo, y este desfase en el desarrollo pues se va midiendo tanto en la motricidad gruesa como en la motricidad fina, como en el lenguaje, como en la interacción, ¿sí? El desarrollo del lenguaje pues va ligado a este desarrollo evolutivo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hablar del lenguaje en niños recién nacidos, ¿sí? Esto es, bueno, por ejemplo, ¿cómo se comunica un bebé? Un bebé se comunica con el llanto, ¿sí? Si no llora, pues no nos está informando su incomodidad, no nos está informando cómo se siente en ese momento. Si empieza a llorar, las mamás algunas veces identifican los llantos, ¿sí? El llanto del niño es por hambre, es por sueño, es por cambio de pañal, o llora por que no tiene, está intranquilo, si algo le incomoda. Entonces, bueno, en esta cuestión pues el niño se está comunicando, ¿sí? Ya tenemos una primera comunicación del recién nacido por medio del llanto. A los 2 meses hace sonidos, ¿sí? El niño empieza a hacer sonidos guturales, ya empieza con gritos, con gruñidos. De 3 a 6 meses interactúa con el adulto moviendo su cuerpo, ¿sí? Ya empieza a reconocer la voz del adulto, ya empieza a reconocer que está su mamá, su papá presente, y también que están ausentes a veces, ¿sí? Por eso lloran también por ausencia de papás. En este momento de interactuar con el adulto, pues empiezan a manotear, empiezan a patalear, se estremecen. Es una forma también de comunicación. De los 6 a los 9 meses, los sonidos son más elaborados, ¿sí? Balbuceo constante, ya empiezan a decir algunas consonantes, empiezan sonidos con la M, con la T, con la P, su glándulas salivales empiezan a secretar saliva, ¿verdad? Ya con más abundancia, y empiezan a jugar con esa saliva que le sale. Empiezan silabeos, ¿sí? Ya más prolongados. De los 6 a los 9 meses empieza el pa, el ma, da, el ta, ¿sí? Empiezan a decir papá, dicen algunos papás, ya dice papá, ¿verdad? Ya dice mamá. La realidad es que está elaborando su madurez, su maduración auditiva y ejecutoria, que es por medio del lenguaje. También, bueno, pues de los 9 a los 12 meses repite verbalizaciones silábicas, combina ya 2 sílabas, ya estamos alrededor del año, emite sonidos onomatopéyicos, ¿sí? Empiezo por ejemplo, le enseñan las figuras de los pollitos y empieza a decir pío pío, empiezan a estimularle con imágenes de algún gato,
puede decir miau. Con algún perro, guagua. Esas son como las más comunes, ¿sí? Que se escuchan entre los 9 meses y los 12 meses, que es el año, ¿sí? Empieza ya después también, empieza a tomar objetos, los empieza a explorar con sus manos, los mete a la boca, los saca y empieza a tener ese juego entre el objeto y lo que está diciendo, ¿sí? Lo que está diciendo. Todavía sin alguna conciencia, sin algún aprendizaje, pero ya empieza a explorar sus movimientos y el lenguaje, ¿sí? Al año y medio produce palabras reconocibles: papá, mamá, pipí, popó. Empieza ya, las sílabas ya son más compuestas y empieza a producir más palabras, ¿sí? Del año a los 2 años, ya del año y medio a los 2 años, es la etapa holofrásica. Esta como es, empieza a pedir objetos ya más específicos. Incluso ya a los 2 años empiezan a señalar, ¿sí? Agua, empiezan a decir agua, y el vaso está lleno de agua. Empiezan leche, teta, ¿sí? Con la intencionalidad de que se le dé la teta, con la intencionalidad de que se le dé el agua, ¿sí? Esa es la etapa holofrásica, ¿sí? Donde el niño empieza a pedir objetos, los señala con la necesidad de que se le dé, ¿sí? Ya estamos en esta misma etapa de los 2 años, y señala con el dedo, saluda, hola, dice adiós, ¿sí? Hace afirmaciones, sí, no. Produce entre 25 y 50 palabras ya. Ya produce palabras que le hacen ver al adulto qué es lo que necesita. De los 2 a los 3 años ya tiene 300 palabras, ¿sí? Ya es su bagaje auditivo, le dio la capacidad para poder pronunciar, aún sin precisión, pero ya pronunciar más palabras, ¿sí? 300 palabras. Forma frases de 2 o 3 palabras con dificultad morfológica, sintáctica y gramatical. Sin embargo, lo empieza a formar. Papá coche, quiere que papá lo suba al auto, ¿no? Por ejemplo, cuando no quiere algo, teta no, y empieza a negar la teta, o sea, hacia un lado. Empieza la comunicación, el lenguaje no verbal también, ¿verdad? Dame vaso, ahí empieza también el pedir, de los 2 a los 3 años. Expresa necesidades básicas, ¿sí? Incluso en esta etapa, pues empieza el control de esfínteres, limpio, sucio, agua. Empieza a nombrar sus necesidades. A los 4 años posee entre 1000 y 5000 palabras. Entiende enunciados complejos y produce enunciados simples de 4 o más elementos, pero ya con estructura sintáctica. Usa pronombres, adjetivos calificativos y proposiciones. Ya empieza a los 4 años a generar su vocabulario, ¿sí? El desarrollo del lenguaje. Entonces, bueno, todo esto nos va a favorecer para que el niño detectemos en casa si tiene alguna dificultad en el desarrollo del lenguaje. Todos estos indicadores que ya les mencioné. Por otra parte, pues también existen instrumentos de medición en los cuales pueden acudir con los especialistas para que hagan una valoración del desarrollo del lenguaje de sus hijos, y ahí detecten si realmente cumplen los criterios o no los criterios para su desarrollo. Ojo, no porque ya esté a los 2 años o año y medio ya tenga que ser una ley que empiece a desarrollar estas habilidades. No, todas las escalas medibles son estandarizadas y tienen un rango y un margen de posibilidad, ¿sí? No tiene que ser exactamente a los 12 meses un día, no, estaríamos encuadrando en un diagnóstico a un niño que
que podemos darle más estimulación o más tiempo para su aprendizaje. Entonces, esto sí llévenselo bien de tarea, no nos vamos a encerrar en una tabla, no nos vamos a encerrar. Sin embargo, sí vamos a poner atención para ir promoviendo los niveles esperados en el desarrollo del lenguaje de nuestros hijos. ¿Sí? A los 5 años ya hace el niño discursos más organizados. ¿Sí? Ya son discursos más organizados, narraciones más complejas, ¿sí? Produce fonemas más complejos, por ahí empiezan a tener algunos problemas con la R, con la T, con la P, pero ya los empiezan a intentar lograr, ¿sí? Inicia el proceso de adquisición de la lectoescritura. A los 5 años ya se van perfilando para este nuevo aprendizaje. A los 6 años incluye secuencias tempranas en el lenguaje, ¿sí? Ya a los 6 años ya empieza a estructurar ya completamente con adjetivos, calificativos, con verbos, ya hace frases y puede incluso hacer ya oraciones más complejas. Todo depende de qué. Todo depende de la estimulación que en casa y en el entorno reciba. Si el niño en casa no tiene la estimulación adecuada, se va a ir rezagando el desarrollo, ¿sí? Si lo vemos como, pues es que está chiquito, ¿no? Todavía, ¿cómo le voy a decir? Vamos a desayunar, vamos a comer, te voy a cambiar el pañal, te voy a bañar. A veces muchos papás hacen las cosas sin decirle al niño lo que va a suceder. Entonces el niño, ¿qué va aprendiendo? Pues va aprendiendo a que lo van a meter en un ambiente nulo de lenguaje y va a expresarse con sensaciones ante cualquier estímulo, ¿sí? Ante cualquier estímulo de qué, de no le explicaron y se va a sorprender, se va a inquietar, ¿sí? Entonces hablemos con nuestros recién nacidos, ¿sí? Hablemos con ellos. Incluso hay teorías que dicen que desde el vientre de la madre puedes empezar a estimular en el tono de voz al niño, y el bebé, desde que está en el vientre de su madre, a partir de los 6-7 meses ya empieza a tener la sensación de que algo sucede fuera de su entorno, de ese líquido amniótico, ¿sí? Fuera de la pancita de mamá, algo está sucediendo. Incluso las impresiones, las ondas sonoras, pues se van introduciendo hasta el vientre de mamá, ¿sí? No como comprender el lenguaje tal cual, pero sí el sonido con el que se está dando el acercamiento con el bebé del vientre de la mamá, empieza a haber una sensación. Entonces ya desde ahí podemos también generar en el niño este contacto, esta comunicación, ¿sí? Acordémonos que el lenguaje no nada más es de manera verbal, el lenguaje también es una habilidad que se da en las sensaciones, ¿sí? En el lenguaje no expresivo, ¿sí? Todo lo que pudiéramos sentir también es parte de nuestro ¿sí? Para que exista un verdadero desarrollo en el lenguaje de nuestros hijos, pues tiene que haber ambientes favorables, ¿sí? Ambientes estimulantes, ambientes que les proporcionen en el niño ese estímulo de querer decir lo que sucede, ¿sí? Y a veces el bebé empieza a hablar, a balbucear, y hacemos fiesta, ¿verdad? Hacemos el reconocimiento de ya empezó a hablar, ya dijo papá, ya dijo mamá, y eso es lo que ellos necesitan, reconocimiento para que se empiece a estimular más el desarrollo del lenguaje, ¿sí? Según la doctora Libby Cumming, describe 4 dimensiones del lenguaje: el desarrollo fonológico, que son los sonidos en el lenguaje,
El desarrollo semántico refiere al contenido, al significado de las palabras que se emplean en las oraciones, ¿sí? Aquí también se combinan los fonemas en el desarrollo semántico. El desarrollo morfológico, sintáctico, que como se organizan, es cómo se organizan las palabras, ¿sí? Las frases, las oraciones, cómo se van desarrollando esta organización de palabras. Desarrollo morfológico es el sintáctico, morfológico sintáctico. Entonces, bueno, en resumen, para que haya un desarrollo del lenguaje tiene que haber sonidos, fonemas, ¿sí? Empezamos con ese paso número 1, los sonidos, los fonemas. Ya decía el doctor, si no tiene buena audición no va a tener buena recepción para el desarrollo del lenguaje. Pero si tiene buena recepción auditiva, va a escuchar perfectamente bien y empieza esta primera etapa de los sonidos. La segunda es el significado, la parte semántica. ¿Qué significa agua? ¿Qué significa leche? Empieza a asociar, ¿sí? Y las reglas gramaticales, ya pues, la sintaxis, ¿no? Al final ya empezamos, ya terminamos con la sintaxis. Todo esto nos da la habilidad pragmática del lenguaje. Esta habilidad es usar el lenguaje en forma correcta, el uso social del lenguaje. Todas estas habilidades, los fonemas, la semántica y la sintaxis, nos van a dar la habilidad pragmática del lenguaje. Esto es usar correctamente nuestro lenguaje, nuestra lengua materna. El lenguaje pues también tiene completamente habilidad neurocognitiva, ¿sí? Se da en una habilidad neurocognitiva. Y esta habilidad puede verse afectada si existen problemas auditivos, si existen problemas en el área de Broca, en el área de Wernicke, que ya explicó el doctor, y también esta parte de las habilidades se pueden ver afectadas en algunos trastornos, ¿sí? Por ejemplo, en el TDAH se ven todos los niveles del lenguaje afectados. Hay niños que no escuchan, que no atienden indicaciones, que no entienden el significado de las palabras, ¿sí? Que quieren expresarse pero no pueden, ¿sí? Por este tipo de trastorno de hiperactividad, de déficit de atención con hiperactividad. Sobre todo se ven afectados cuando presenta un niño con TDAH estas características, los niveles fonológicos son afectados. Los sonidos no los decodifica bien, ¿sí? Porque no tiene una atención para el sonido de lo que se le está diciendo, de lo que se le está pidiendo. Entonces, por eso tenemos que poner mucha atención en el desarrollo evolutivo de nuestros hijos, ¿sí? Para poder estar atentos a que no presente un desfase en el desarrollo del lenguaje. Otra situación también que les quiero compartir es existen trastornos del lenguaje y existen trastornos específicos del lenguaje y trastornos del habla. Son dos partes muy distintas. El trastorno del lenguaje son problemas para entender el lenguaje, ¿sí? El lenguaje receptivo o el lenguaje expresivo. Ese es trastorno del lenguaje. El trastorno específico del lenguaje son las limitaciones en las habilidades del lenguaje, ¿sí? A veces el niño no tiene la habilidad para pronunciar su lengua natal, ¿sí? Incluso hay niños que pueden tardarse en hablar hasta los 3 o 4 años empiezan a hablar. Entonces, esa parte también pues tenemos que observarla bien, ¿sí? Si yo ya estoy estimulando a mi hijo, ya tiene 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, y veo que se le dificulta mucho el hablar o que a veces tartamudea, bueno, pues tenemos que hacer una valoración para poder detectar si es una cuestión orgánica, que es a nivel interno en el cerebro, o es una cuestión, incluso los niños que tartamudean, pues es una cuestión ambiental, del entorno ambiental familiar, algo está pasando, que el niño
quiere expresarse pero no puede, o también es una cuestión de presión que le están haciendo en casa. Es que tienes que hablar, es que tienes que decir lo que necesitas, es que tienes que... Y el lenguaje no es impositivo, el lenguaje se aprende en la estimulación, en el diálogo, en el vernos a los ojos. Si no ves a tu bebé a los ojos, muy difícilmente él va a entender que le estás hablando, y sobre todo, pues si lo omites, si lo haces a un lado, pues menos va a entender qué es lo que él te quiere decir, ¿sí? Entonces, pongamos atención a lo que nuestros bebés, nuestros niños, nuestros infantes nos quieren decir en su lenguaje, ¿sí? El trastorno del habla también pues, es la dificultad para producir los sonidos del habla, ¿sí? Algunos niños pues, no pueden pronunciar correctamente las palabras o las letras, y este es un trastorno del habla, ¿sí? Por ejemplo, un trastorno pues, es la apraxia, que es la dificultad de la unión de los sonidos y las sílabas en un orden correcto para formar palabras. Si el niño tiene esa dificultad para ordenar las palabras, pues estamos hablando de una apraxia, ¿sí? Y esa apraxia pues se tiene que atender en terapia, ¿sí? Terapia de lenguaje, ¿sí? Entonces, con los especialistas pertinentes, pero siempre hay que atender la necesidad de nuestros hijos. Entonces, bueno, pues esta es una pequeña charla de cómo se desarrolla el lenguaje, ¿sí? Es apenas una pequeña introducción. El lenguaje tiene muchísimas áreas para seguir estudiando. Sin embargo, pues esta es una pincelada de lo que les podemos ofrecer aquí en el SENA, ¿sí? De antemano, pues quiero agradecerles por su atención, ¿sí? Si tienen algunas dudas, escríbanlas por favor, les daremos respuesta, y pues estamos a sus órdenes aquí en Torreón, Coahuila, para servirles y para seguir atendiendo a la población infantil que así lo requiera. El desarrollo del lenguaje es algo que tenemos que tener en cuenta siempre, que debemos de estar dándole la importancia, ¿sí? No dejemos para al último este desarrollo. A veces los papás dicen, es que está chiquito, no entiende lo que se le dice. No, sí entiende, y lo va a entender, y tan lo va a entender que algún día lo va a pronunciar. Entonces mamá, papá son las primeras figuras en su vida, y eso lo entiende perfectamente. Entonces si ya entendió dos figuras y la relaciona, va a entender los demás conceptos también, ¿sí? Entonces, bueno, pues no olvidemos que estamos aquí a sus órdenes. Estamos para atender a la población infantil que lo necesite, y pues me da mucho gusto volverlos a saludar de manera virtual, y esperemos que esta información haya sido de su agrado, ¿sí? Bueno, pues sin más por el momento, me despido, y cualquier duda escríbanosla y la vamos a responder, ¿sí? Que estén muy bien, que pasen una muy pero muy bonita tarde, ¿sí? Hasta luego, bye.